estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir y truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso. Tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso. Tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, por siempre y siempre, oh Muy buenas tardes, hermanos. Es un placer nuevamente estar con todos ustedes en este precioso día en el cual podemos estar juntos por medio de este canal de bendición. Así que bueno, gracias al Señor por permitirnos estar comunicados una vez más. Así que es un placer, es un gusto compartir este momento. Dios lo bendiga. Y bueno, saludamos también a aquellos amigos que en esta tarde puedan estar sintonizando este canal. Vamos a tener un momento de oración para tener la guía del Señor, que el Señor esté hablando a nuestro corazón en esta tarde, que
su palabra tenga cabida en cada uno de nuestros corazones. No cerremos los corazones a nuestro Dios, sino que lo abramos, entendamos el por qué Dios quiere hablarnos en esta tarde. Por medio de su siervo, que en esta ocasión tendrá a cargo la palabra de Dios, vamos a comenzar con una oración. Oremos. Padre bendito de los cielos, Señor, te damos gracias por este día, Señor, precioso que tú nos regalas, que nos permite, Señor, una vez más, por medio de este formato, Señor, estar mirando en tu palabra, Señor. Tu palabra que es bendita por los siglos de los siglos. Tu palabra, Señor, que es viva, es eficaz y que en esta tarde nos puede llegar a nuestros corazones, Señor. Padre bendito de los cielos, oramos por aquellos amigos que quizás están pasando momentos difíciles y que en esta tarde pueda entender que Dios le ama, que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Padre bendito de los cielos, oramos también por tu siervo que ha de traer el mensaje, este mensaje poderoso de la palabra de Dios. Oramos también por los hermanos, Señor, que en esta tarde pueden estar sintonizando para aprender más de su palabra, para fortalecernos en ella y que tu Espíritu Santo esté guiando todo, Señor. Padre bendito de los cielos, también rogamos por todos aquellos que están pasando momentos difíciles, Señor, por nuestra ciudad, para que conozca el Evangelio, que los jóvenes, Señor, también escuchen tu palabra, que puedan ser transformados por ese poder precioso que es tu palabra, Señor. ¿Cuántos jóvenes hay que están en Muy buenos días, ¿cómo están? Me llamo Samuel para los que no me conocen y acepté con mucha alegría la invitación de poder compartir un mensaje de, de evangelismo para nuestra amada iglesia de la calle 23. Me gustaría comenzar con una oración para que Dios bendiga esta porción de la palabra que vamos a analizar, a estudiar y a sacar un alimento para cada uno de nosotros. Oramos. Padre Celestial, gracias Padre porque nos permitís, Padre, tener comunión entre las iglesias. Y Padre, ahora que estamos por leer tu palabra, te pido que nos hables a través de ella, a mí y a cada uno de los que escuchen este mensaje. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, me gustaría empezar hablando sobre las preguntas que uno se hace en la vida. ¿Cuántas veces uno se pregunta cosas frente a diferentes circunstancias? Por ejemplo, hoy nos toca pasar por una pandemia y nos preguntamos por qué estamos pasando por esta pandemia. Pero también puede ser que estés pasando por otras circunstancias donde también te preguntas cosas. ¿Por qué me falta el trabajo? O ¿por qué Dios me da tantas cosas? Porque también nos puede ir bien en el trabajo, ¿no? Y sin duda nos hacemos muchas preguntas. Y hoy vamos a analizar una pregunta central que recibió respuestas. Hay preguntas que no tienen respuestas y son preguntas difíciles porque generan incertidumbre en nosotros porque no conocemos las respuestas. Ahora vamos a analizar una pregunta que tuvo su respuesta y una gran respuesta. Me gustaría que vayamos a leer en Hechos capítulo 2, versículo 36 al 42. El contexto de este pasaje se sitúa cuando sucedió Pentecostés. El Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos y estuvo 40 días hablando con sus discípulos sobre el mensaje del Evangelio que Él había venido a predicar, y en ese momento todo el mensaje se empezó a alinear y a cobrar sentido para los discípulos, para los apóstoles. Luego el Señor ascendió y pasado 10 días vino la promesa, vino el Consolador, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se manifestó con una gran señal, es decir, con grandes señales, reposando en las personas
que eran discípulos del Señor Jesucristo, y la gran señal que evidenció Dios en sus hijos fue que estas personas empezaron a hablar en diferentes idiomas eh, y a hablar sobre el mensaje de salvación. Esto causó grande sensación en las personas que veían este gran espectáculo y escuchaban este mensaje, y algunos empezaron a decir que estaban ebrios, y otros se burlaban, y otros quedaron grandemente admirados. Pero Pedro, como uno de los referentes de la iglesia primitiva, se pone de pie y tiene que empezar a dar una coherencia y un significado a los grandes sucesos que estaban pasando en ese momento. Pedro empieza a desarrollar las profecías que se decían en el Antiguo Testamento, dando una explicación coherente y doctrinal de lo que estaba sucediendo. El Espíritu Santo, así como lo anunciaba el Antiguo Testamento, estaba manifestándose en los hijos que tenían fe en Dios. Y en los versos que vamos a leer ahora es el apóstol Pedro dando la explicación de lo que estaba sucediendo, y esto era un pie perfecto para la evangelización. En Hechos capítulo 2, verso 36 dice lo siguiente. Dice Pedro: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bueno, al principio del mensaje les dije que íbamos a reflexionar sobre una pregunta, y la pregunta a analizar es la que está en el verso 37. ¿Qué haremos? Y me gustaría que durante el mensaje te hagas esta pregunta, porque lo que vamos a estudiar y analizar es un mensaje actual, que si bien es verdad en su momento se hicieron esta pregunta, también hoy en día en el corazón del ser humano debe existir esta pregunta, en mi corazón debe existir esta pregunta también, y en tu corazón sin duda que también. No por una simple amenaza, sino porque estás frente a una gran puerta, Jesucristo, que una vez que vos abras esa puerta vas a recibir vida eterna y una nueva vida en Cristo que Él preparó para los que creen en Él. Vamos a leer el verso 36 para entender un poco más la pregunta, varones, ¿qué haremos? En el verso 36, Pedro dice que realmente toda la casa de Jerusalén, de Israel, conocía a la persona que Pedro estaba presentando. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y en el primer punto de este mensaje vamos a analizar a Jesucristo. ¿Quién era Jesucristo? Bueno, primeramente, como Pedro dice, todo Israel conocía a Jesús. Jesús era una persona muy... es un nombre muy común, era un nombre muy común en ese entonces. Bien. Ahora, este Jesús, esta persona singular para algunos, había nacido en Belén, pero siempre lo identificaron como Jesús de Nazaret porque él creció y se desarrolló como persona en el pueblo de Nazaret. Jesús nació en una familia como vos la tenés y como yo la tuve y la tengo, gracias a Dios.
Nació de María, tuvo un padre que era José, era un padrastro, podríamos llamarlo así. Fue niño, eh, a los 12 años él tuvo que aprender la ley, no solamente a los 12, pero hay un registro en los evangelios de que él estaba estudiando la ley en el templo y escuchando y entendiendo qué era la palabra de Dios. Si bien él la sabía, él tuvo que desarrollar ese aprendizaje. También tuvo que enfrentarse a la realidad de trabajar, muy posiblemente. Tenía que ayudar a su padre, que era carpintero, y nació en un contexto, bien, que era Israel hace 2000 años atrás. Pero a la edad de 30 años él se alinea con el bautismo de Juan. Juan el Bautista era el último profeta que empezaba a hablar sobre que venía el Cordero de Dios que venía a quitar el pecado del mundo. Y instaba a todos los judíos a que se tenían que arrepentir de sus pecados, que tenían que volver a la ley de una forma sincera y de corazón y dejar el pecado atrás. Y este Jesús, para algunos totalmente desconocido, uno más entre la multitud, es más, venía de una provincia donde no salían grandes talentos, que era Galilea. Los grandes profesores, las grandes mentes de ese entonces, no salían de Galilea, salían de Judá. Y si alguien venía de Jerusalén, venía algo bueno. Pero si venía de Galilea, muy probablemente no. Era tierra de pescadores, de gente comerciante, pero no de gente intelectual ni culta. Sin embargo, Jesús de Nazaret era el profeta enviado por Dios. Entonces, sabemos que Jesús tuvo que aprender la ley, se bautizó con Juan el Bautista. Si bien Juan el Bautista le dijo, no soy digno de bautizarte, Jesús le dijo, para que se cumple toda justicia, me tengo que bautizar. Es decir, Jesucristo se alineó con el mensaje que estaba predicando Juan y también se alineó con todas las profecías que el Antiguo Testamento contenían en ese entonces. También sabemos que Jesús, como un ser humano como vos y yo, lloró, se entristeció por la muerte de su amigo Lázaro y vivió en un contexto muy convulsionado políticamente también. El pueblo romano oprimía a los judíos. Los judíos tenían formas diferentes de reaccionar a esta colonización molesta para este pueblo. Algunos querían hacer una revolución. Estaban los celotes que querían hacer una revolución. Y también estaban aquellos que se alineaban con los romanos. Bien, habían partidos políticos, religiosos, filosóficos, como los hay hoy en día. Bien, en ese entonces también existía esto. Y había lucha de poderes. Y si veían un referente del pueblo que se oponía al poder de ese entonces, que era el Sanedrín buscaría de todas formas para eliminar esa imagen pública que competía contra ellos. Y Jesucristo de repente se posicionó como enemigo del poder político. Pero no es que el Señor Jesucristo venía a instaurar un reino, sino que su mensaje impartía e impactaba de forma completa sobre la forma de religión que tenían los fariseos, aquellos que tenían el poder en ese entonces. Y en ese contexto político, Jesucristo fue muerto, para que, como dijo el sumo sacerdote, no muramos todos, sino que solamente muera uno solo. Y Jesucristo pagó el precio político, que fue que lo mataron. Ahora, como dijimos hace poco, Jesucristo no venía a instaurar su reino terrenal en corazones que no buscaban a Dios, sino que venía a predicar su palabra, la palabra de Dios. En Juan 3:16, el Señor Jesucristo menciona cuál era su misión en esta tierra.
Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo para salvar al mundo del castigo que se merece el mundo, es decir, nosotros. Es decir, Jesús era hombre, pero también era Hijo de Dios. En Mateo 16, versículo 13 al 17, dice lo siguiente. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Otra pregunta que se hace en la Biblia, y recibe una gran respuesta. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivientes. Entonces Jesús le respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta persona que nació en un contexto humano, con problemáticas humanas, tenía una trascendencia celestial. Era, como dijo Pedro, el Cristo, el ungido de Dios, el enviado de Dios, el Hijo del Dios viviente. Él tenía una misión espiritual y de gran trascendencia para la vida de nosotros. Volvamos a Hechos capítulo 2. Entonces podemos entender que Jesús era una persona, hombre, en una circunstancia como la tuya y la mía, con una realidad, pero también tenía una trascendencia espiritual. Era el Hijo de Dios y lo demostró con grandes señales. Como dice el verso 36, fue crucificado y Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Jesucristo pasó por la cruz. Y la cruz en ese entonces, para las personas, era un lugar donde se divertían haciendo morir a aquellos que se merecían la muerte. Aquellas personas que eran asesinas, ladronas, paraban en la cruz. Y todo el pueblo se alegraba con la muerte de estos malhechores. Ahora Jesucristo fue puesto ahí para que le sirviera de escarnio a Jesús. Los poderes políticos de ese entonces vieron una buena salida a matar al Señor Jesucristo de esa forma. Ahora, ese lugar, ese escenario, era un escenario en donde Jesucristo eligió para demostrar al mundo que Él estaba muriendo por vos y por mí. En la cruz, Dios descargó el juicio que tenía preparado para vos y para mí. Jesucristo sufrió por mi pecado y por tu pecado. Y Jesucristo no merecía morir en esa cruz. Sin embargo, pasó. Pablo dice que Él era el justo muriendo por los injustos. Y paradójicamente, y como una manifestación de lo que es el pecado y de lo que somos nosotros, terminamos matando a la única persona buena que existía en la tierra, y era Jesús. Pero bueno, Él murió por vos y por mí, y era la misión de Él, como dice en Juan 3:16, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este mensaje que Pedro les dice a estas personas que estaban viendo la manifestación del Espíritu Santo en los seguidores de Dios, en los seguidores de Cristo, causó un terremoto espiritual en el corazón de cada uno de los oyentes. En el verso 37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Sin duda se sintieron tocados porque hace poco tiempo había sucedido este espectáculo triste.
Hace 50 días atrás, Jesús de Nazaret había sido colgado en un madero, muerto injustamente, y estas personas conocían la vida del Señor Jesús, conocían que Él no había hecho nada malo, es más, había sanado enfermos y se había autoproclamado Hijo de Dios, pero no solamente eso, sino que había cumplido las profecías del Antiguo Testamento. Y ahora con gran dolor se daban cuenta de lo que habían hecho, y no solamente se daban cuenta del error que habían hecho, sino que se daban cuenta que Jesús había muerto por el pecado de todos ellos, como lo decía Isaías 53. Y se preguntan, ¿qué haremos? Y esta es la pregunta que yo te hablé del principio. Esta pregunta con una gloriosa respuesta. Porque también hoy esta pregunta tiene que estar latente en tu corazón. Mirar a la cruz de Cristo, que sucedió hace 2000 años, un hecho histórico y trascendental que partió a la historia de la humanidad en dos, también tiene que llevarte a la reflexión a vos, porque este mensaje es un mensaje actual y para vos y para mí. Y preguntarle al Señor, Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y si no te has preguntado qué querés hacer con la persona de Jesús, es hora de que lo hagas. Porque la vida no puede seguir sin meditar sobre quién es Jesús. Carece de sentido si no está Dios en tu vida. La realidad es que existe la cruz de Cristo, que existió la cruz de Cristo, que vino Jesucristo a la tierra, y es necesario que todo hombre mire a la cruz de Cristo. Y te tenés que preguntar, Dios, ¿qué tengo que hacer? Bueno, Pedro respondió en el verso 38. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tenés que mirar a Jesucristo porque en tu vida hay pecado y en mi vida hay pecado. De alguna forma, de alguna manera, siempre pecamos. Mentimos, infringimos la ley, desobedecemos a los padres, insultamos, nos movemos de forma pecadora. Somos pecadores. Y los que preguntaron qué haremos fueron porque se supieron y entendieron que eran pecadores. Y Pedro les dice, para que tus pecados no sean castigados en vos en un futuro, en el infierno, como el Señor Jesucristo muchas veces predicó, es necesario que te arrepientas de tus pecados. Arrepentir es cambiar de rumbo. Es decir, si vos vivís de una forma pecadora, haciendo el mal, sin tener en cuenta a Dios, es necesario que des un giro completo, mires a Cristo y abandones el pecado. Y Pedro también junta en la respuesta al bautismo. Y no es necesario bautizarte para ser salvo. Uno es salvo por fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, dice Pablo. Ahora, la imagen acá del bautismo que estaba diciendo Pedro, era una señal externa que simbolizaba el ser sumergido en el agua, simbolizando la muerte de nuestro cuerpo de pecado, de nuestros deseos carnales, y cuando era levantada la persona, simbolizaba el tener vida para Dios, el tener una relación con Dios. En Romanos 6, del 4 al 6, Pablo explica mejor lo que simboliza el bautismo. Romanos 6, versos 4 al 6 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también
lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El bautismo simboliza morir al pecado y vivir para Dios. Y Pedro estaba diciendo también eso. Es necesario que uno se arrepienta de sus pecados, que empiece a caminar mirando a Dios, que abandone el pecado, que se sienta muerto a practicar el pecado, pero vivo para agradar a Dios. Y eso era lo que Pedro estaba diciéndoles en Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2. Y ya para ir finalizando, en el verso 38, Pedro les dijo: de esta forma ustedes van a recibir perdón de pecados y van a recibir el don del Espíritu Santo, la presencia de Dios en la vida de aquellos que creen en Dios. Y el verso 39 dice los destinatarios de esta salvación. Dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Nosotros estamos lejos de Israel. Estamos en América Latina. No sé cuántos kilómetros estamos de distancia con Israel, pero nosotros estamos lejos. No solo en distancia, sino también en tiempo. Pero el Señor Jesucristo también oró por aquellos que iban a creer en la predicación de sus apóstoles. Y hoy la predicación de los apóstoles se vuelve a compartir y se vuelve a leer a través de esta porción de la palabra. Jesucristo oró por vos, diciendo que aquellos que iban a creer iban a poder tener el Espíritu Santo. Hoy se te presenta este regalo de salvación. Si te arrepentís de tus pecados y espiritualmente morís al pecado y vivís para Dios, entonces vas a tener perdón de pecados y el Espíritu Santo va a morar en tu vida. El verso 40 dice: sed salvos de esta perversa generación. Es un llamado a que vos seas salvo de este contexto también, en donde hay muchas personas que no miran a Dios. Pero hoy vos podés mirar a Dios y creer, y ser salvo, y ser un hijo de Dios. Y para terminar, me gustaría reflexionar sobre el verso 41 y 42 que dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y esto es un mensaje para alguien que no cree, pero también para aquel que cree, bien, que ya es hijo de Dios. Y este es el norte, este es el horizonte que el hijo de Dios tiene que mirar. Si vos sos hijo de Dios y no estás haciendo lo que dice en el verso 42, estás mal. Algo estás haciendo mal. Y si estás haciendo lo que dice el verso 42, estás por buen camino. Perseverar en la doctrina es fundamental. Conocer la palabra de Dios, estudiarla, es fundamental. Y perseverar, practicarla. Lo que sigue es la comunión, estar juntos con los demás hermanos. Ahora en pandemia no se puede, pero usemos las diferentes herramientas tecnológicas que tenemos para estar en contacto con los demás hijos de Dios. Participar en el partimiento del pan, en la cena del Señor, y en el también compartir con los demás, aunque ahora no se puede mucho, y en las oraciones, compartir motivos de oración y tener una actitud como iglesia de buscar a Dios en oración. Entonces aquellas personas que creyeron en Dios hicieron esto hace 2000 años atrás. Y el ecosistema, el lugar donde el Espíritu Santo obra y donde obró durante toda esta historia de cristianismo fue en este ecosistema. En un ecosistema donde se respiraba oración, en un ecosistema en donde se respiraba la palabra de Dios, en donde se practicaba la palabra de Dios. Y ahí es donde el Espíritu Santo puede manifestarse libremente. Ojalá
que el Espíritu Santo pueda manifestarse en tu vida porque vos practicás estas cosas. Estás en comunión, no solamente con Dios, sino también con tus hermanos. Pero si no tenés comunión con los hermanos, no tenés comunión con Dios, como lo dice Juan. Así que, si no tenés a Cristo en tu corazón, si no te has arrepentido de tus pecados, hoy puede ser ese día. Y por fe puedes aceptar a Jesús. Y si sos un seguidor de Cristo, transformado espiritualmente, entonces practica lo que dice el verso 42, que esa sea tu vida. Y así el Espíritu Santo va a poder obrar en tu vida y en la iglesia tuya. Que Dios te bendiga. Vamos a terminar con una oración. Padre Celestial, gracias Padre porque podemos analizar este momento histórico de la iglesia local allá en Jerusalén, en donde se predicó tu palabra y en donde muchas personas creyeron en la persona del Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre, que como seguidores de Jesús, transformados por el Espíritu Santo, podamos practicar lo que el verso 42 dice, de estar en comunión, estar en oración, practicando tu palabra y no apartándonos ni a derecha ni a izquierda de lo que vos dejaste escrito en tu Biblia. Bendice a cada uno de los hermanos de la calle 23 y también a aquellas personas que están escuchando este mensaje. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias por darme este espacio para compartir con ustedes. Dios les bendiga grandemente y espero vernos pronto cuando podamos reunirnos. Los quiero mucho y saludos de la iglesia de 58 para ustedes. Dios los bendiga. Dice el corito número 14, el camino al cielo es Cristo Jesús. Él es la verdad y del mundo es la luz. No hay otro nombre que nos valdrá. Solo Jesucristo nos salvará. O sea, que nos está diciendo que solamente en Él tenemos la salvación, la vida eterna, en Cristo Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien puedan ser salvos. Solamente en ese nombre bendito, en el Señor Jesucristo, que un día bajó de los cielos, vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero también Él puso su vida en favor de la nuestra. Fue crucificado, derramó su sangre en la cruz del Calvario. Pero al tercer día se levantó potente, hoy está a la diestra del Padre, coronado de gloria y honra. Pero también dice su palabra, que Él está intercediendo por nosotros ante Dios. Así que, hermanos, amigos, que en esta tarde hemos escuchado la palabra, damos gracias porque su gracia sobreabunda. Su gracia nos ha permitido que podamos conocer al Dios vivo y verdadero. Así que bueno, ha sido un placer nuevamente estar junto con todos ustedes en este día tan especial que la palabra de Dios nos ha hablado por intermedio de nuestro hermano que en esta tarde nos ha visitado. Así que damos gloria a Dios en esta tarde y bueno, será hasta la próxima reunión, Dios mediante. Así que bueno, un saludo grande y muchas bendiciones.